quiere hablar un poco del futuro del activismo cultural y le pusimos como título No hay futuro, parafraseando a los Sex Pistols, porque Fernando lo recomendó, No Future, nuevos rumbos del activismo cultural. Entonces tenemos tres excelentísimas ponentes. La primera, ¿quién va a hablar primero? La primera ponente es Mijaela Radulescu, vive hace mucho tiempo en el Perú, es rumana, filóloga, especialista en semiótica, docente de la Universidad Católica desde 1983, investigadora y curadora de arte, ha realizado estudios de maestría en la PUC y de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es organizadora de bienales, festivales y exposiciones de arte en muchos países de América Latina y en el Perú. Publicaciones de esta especialidad en revistas y libros, ha participado en numerosos congresos y desde el 2005 se ha especializado en educación virtual, construcción de cursos y programas, y pertenece al Departamento de Arte de la Universidad Católica. Entonces dejo con ustedes a Mijaela Radulescu. Bueno, buenas noches. Es un honor ser parte de esta mesa de cierre. Ni los veo ni me ven, creo. ¿Ya? Podemos imaginarnos de alguna manera que vamos a tener algo importante que decir, ya que estamos clausurando un evento tan importante. Bueno, Lacan decía que toda pregunta se hace a partir de una respuesta. Y la pregunta ¿no hay futuro? Tiene la respuesta en el mismo título de esta mesa redonda: Nuevos rumbos del activismo cultural. Mirar el arte desde un lugar crítico, no dejar de lado lo que pasa en el mundo, captar la contundencia de los problemas de la realidad histórica, son aspectos que hacen del acto de arte un acto de resistencia que responde a cada época y a sus condiciones, postulando posiciones a partir del desvelamiento de los problemas y de sus implicancias. Estamos ante una dinámica permanente donde cada instancia de la existencia propone otro universo de preguntas y respuestas, de interrogantes y estímulos. El activismo cultural de nuestros días no es el mismo de hace una década o más, porque su contexto es diferente y su dinámica compleja. Investigar este fenómeno es esencial para diseñar acciones que corresponden o se adelantan a su espacio, tiempo e identidad. Construcción y registro. Estas son las dos grandes direcciones por las cuales el arte de resistencia avanza. El registro es una restauración referencial que cristaliza en discursos los fragmentos de la realidad implicada. Para evaluar su importancia, pensemos en la muestra de la cual ya se ha hablado bastante esta noche, Liliana Pack, para recordar. En cambio, la construcción se centra en el tejido social de la realidad, lo desvela y lo interpreta desde determinado punto de vista, como en la instalación Kimono para no olvidar, de Jorge Miyake. El valor de lo auténtico está en las dos manifestaciones. Ni una ni otra es más importante o más significativa. Pero sí hay diferencias, en el sentido en que la primera apela a lo atestiguado por la historia, mientras que la segunda la atestigua por la presencia. O dicho de otro modo, construye la memoria construyendo un discurso, mientras que la primera intenta esforzadamente capturar los fragmentos de la realidad, despojándolos en la medida de lo posible de un discurso predeterminado. Lo que ocurre también es que las dos modalidades no solicitan para tomar contacto con la memoria del pasado reciente, y las dos dan voz a la imagen. La imagen en este caso se vuelve discurso, pero en función de la experiencia y la historial de vida de cada uno. Cada uno hace su parte del discurso y cada uno va a interpretar y construir lo que la imagen pretende decir. La voz no es una voz incorporada en la imagen, es una voz resultante en el acto de la recepción. Lo hacen de manera diferente, pero coinciden en el rol y el poder que asegura el arte. Si el registro borra la distancia entre la
realidad y sus representaciones, o por lo menos lo intenta, la construcción la aprovecha de una manera, si no tesista, por lo menos manifiestamente discursiva, para hacer funcionar el concepto y el discurso, dando, digamos, campo de acción al poder destituyente del arte. ¿Qué significa el poder destituyente del arte? El arte es capaz de exponer núcleos de significación y puede enfocar en la complejidad de la realidad aquellos aspectos que resultan negativos o dañinos en el orden económico y societario. De manera sintética y esquemática, los enfoca, enmarca e incrimina, con seriedad, humor o ironía, como lo hace Alfredo Márquez, Herbert Rodríguez, Karen Bernedo, Lucía Cuba, para nombrar solo algunos de los artistas que optan por la construcción. Los intereses adheridos a este funcionamiento nos llevan a otra pregunta. ¿Cuáles son estos núcleos de significación? O dicho de otra manera, ¿qué plantear? Visto que plantear como una interrogante inherente al acto creativo, no como un dogma, no como un precepto, no como una obligación. Bueno, la obligación siempre es parte de uno mismo. Lo importante es que no sea una determinación vertical que inscriba la voluntad de alguien en una voluntad sobredimensionada. Las políticas de la imaginación, como las llamaba el argentino Pablo Orlando, requieren por parte del arte el uso de una manifestación conceptual, subrayando que el concepto es diferente a la idea. En el concepto se encuentra el qué y el cómo, como planes o pilares de la intención comunicativa. Ver la obra de Claudia Coca o de Jaime Giga, para dar solo dos ejemplos, nos ubica ante el arte como ante la resemantización de la mirada pop, que usa el espectáculo para reclamar, traspasar la superficie mediatizada y llegar al puntum, como lo llamaba Roland Barthes, al núcleo conceptual de una realidad que debemos descubrir. El qué del proyecto artístico, que nos propone un desafío de saber abrir la imagen y llegar a un planteamiento que no es el que superficialmente parece. Tratar la vida como concepto recuerda la afirmación de Derrida: il n'y a pas de hors texte, interpretando, el texto no existe fuera de su contexto. El acto de arte y la obra de arte están siempre en contextos. Los contextos pueden ser particulares, pero insertos en un contexto social histórico global. Por ejemplo, las intervenciones de Héctor Acuña y Giuseppe Campuzano pueden ser vistas en el contexto temático de la identidad, pero al mismo tiempo son parte de un contexto cultural global, el contexto peruano caracterizado por la censura de la diferencia. Depende de los artistas tener conciencia de ello y definir en este sentido el locus de su producción artística y abordar los significados socializados como el punto de partida para la deconstrucción y representación artística de la realidad. Desarrollar la vertiente conceptual no es la única posibilidad. Existe también la vertiente metafórica. Hay una oposición binaria entre estas dos vertientes, pero su funcionamiento depende por igual del juego de variables que surge a través de la multiplicidad de las manifestaciones. Queda excluida la uniformidad, la regla, la retórica rutinaria, las soluciones predeterminadas a problemas siempre diferentes. El arte, desde lo conceptual o lo metafórico, ha de ser una respuesta sensible a su contexto. Al ser parte del contexto, actúa en función de sus indicadores. Lo que el arte de resistencia debe hacer es evitar la unificación y la rutina, y tener en claro la finalidad de su acción en el imaginario cultural, como en las propuestas de Javi Vargas. Bátimo indicaba en su texto La muerte del arte, de las obras de arte, la necesidad de que los artistas estén en contacto con el tiempo y las personas, sobre todo con lo que él llama los bárbaros, los excluidos, los débiles y los invisibles. Desarrollar su punto de vista implica la posibilidad de una cultura nueva, y es afín con la condición del arte, que incluye producir realidades conceptuales que se anticipan a las realidades existentes. Pero no se trata solo de producir arte.
cuyos contenidos intervengan en el contexto. Se trata de hacerlo constantemente y ampliamente, para que tengan consecuencias reales en el desarrollo cultural y la vinculación del ser humano con el arte. Se trata de una intervención masiva en la circulación mediática. En este sentido, la intervención artística en el espacio público y el arte en la web, con su dimensión de narrativa transmedial, son dos direcciones importantes de acción. Volviendo a Bátimo, él insistía que la batalla actual es cultural, tecnológica y audiovisual. Entonces, el arte podrá multiplicar sus manifestaciones y desarrollar sus espacios, medios y canales. Puede desarrollar planteamientos interdisciplinarios o transdisciplinarios, intervenir en los espacios de tránsito físicos o virtuales, crear redes, hacer funcionar ritmos y regularidades, implementar mapas de acción artística con los acontecimientos de arte como núcleos. Se trata no solo de exponer, sino también de hacer debates y promover intercambios. Significará escuchar y ver a los otros, sobre todo a los invisibles y los silenciados, y crear condiciones para que puedan ejercer el hacerse visibles y hacerse escuchar. Es ejemplar en este sentido el trabajo de Cristian Ben-Dayan con respecto al arte y la cultura de las poblaciones indígenas de la Amazonía. Hay en el centro de todas estas actividades un asumir de posiciones y actitudes que responde al valor del cambio que el arte tiene, un cambio que nos implica directamente y tiene consecuencias en nosotros, no solo por lo que el arte dice, sino también por la misma intervención que hace en el mundo. Crear espacios de intervención del arte en la sociedad responde a la necesidad de acontecimientos de arte. La experiencia estética, más allá del valor de lo coleccionable, puede recuperar el empeño del arte de transmitir la verdad o el cuestionamiento de la misma. Lo hará a través de discursos, no de objetos. Es la posibilidad del arte de actuar como sujeto, de acontecer como realidad, que interactuará con las demás realidades como factor modificante, como lo ha hecho Cristina Planas en varias de sus exposiciones. Para esbozar el mapa de estas intervenciones hay que observar el fenómeno de la visibilidad en el mundo actual. La aceleración y la desaparición de las imágenes conlleva a una continua y frenética superposición de las mismas, lo que disminuye la posibilidad del acontecimiento e incrementa, comillas, una visualidad conformada, estereotipada y diseñada, para usar los términos con los cuales Leonor Arfuch la denuncia en el texto Ver el mundo con otros ojos, poderes y paradojas de la imagen en la sociedad global. Nadie puede negar el poder de la imagen a través de los medios de comunicación y la disolución del límite entre lo público y lo privado que ésta propone y lleva adelante. Tampoco se puede negar la presencia en la cultura de la imagen de imágenes traumáticas que refieren realidades violentas e injustas. ¿Qué puede aportar el arte a esta situación? Una apropiación reflexiva del derecho a una mirada que explora lo no mostrable, la focalización de los problemas, la apelación a nuestra memoria y a nuestra capacidad de reacción, la mostración de la subjetividad en la percepción del mundo, la interpelación de nuestros sentimientos, de nuestras vivencias. La responsabilidad de una política de la mirada es grande, sobre todo por la capacidad performativa del hacer ver del arte. Quería compartir con ustedes algunos ejemplos de una exposición que justo se hace en este momento en Buenos Aires, en Proa, que es un centro cultural nuevo que se abrió en La Boca y que es una muestra sobre el arte contemporáneo latinoamericano. Bueno, es un trabajo fotográfico. He escogido muy pocos ejemplos de esta muestra, que es muy interesante, para mostrar las posibilidades de exploración, ¿no?, que pueden partir desde captar una situación real y replantearla o recrearla a través de un discurso con bastantes raíces de apropiación cultural. En este caso, el fotógrafo lo que ha hecho es apelar a la posición estereotipada, bueno, culturalmente reconocible de David, ¿no?, que representa cierto tipo de fuerza masculina, la fuerza ingeniosa y resistente y persistente y que sobrelleva las dificultades, y fotografiar soldados mutilados. Es una exposición bastante conocida, pero lo más importante también es ver o escuchar lo que él dice. Vamos a ver si logro leer.
Ya. Es política del Estado colombiano que las imágenes de soldados heridos o mutilados no aparezcan públicamente. En el David, el artista le pidió a un soldado que posara desnudo. Fue en este momento cuando le vino a la mente la obra de Miguel Ángel. Ante la pregunta, ¿quieres posar como el David?, el soldado responde, ¿cuál David? Y a partir de ese momento el artista tuvo conciencia de que estaba ante un joven campesino, de que las diferencias se agrandan, no tanto por la posición socioeconómica como por el nivel de la educación. A partir de ahí empezó a consolidar el planteamiento central de la obra, la guerra como resultado de las desigualdades culturales. Bueno, también puede caber la pregunta si es que el que visita o ve la muestra va a reaccionar exactamente en el sentido del proceso mental del artista. Es por eso que estas planchas con muchas explicaciones están siempre en las salas para dar el apoyo necesario a que la interpretación vaya en la dirección correcta. Bueno, vamos a ver un trabajo de Marcos López. Tenemos también algo que hemos visto, yo creo, varias veces en las performances de hoy. Este trabajo de hibridación y apropiación de elementos de diferentes redes culturales. En este caso podemos pensar desde una película policíaca a un cuadro, ¿no?, con una composición como bastante reconocible, y por otro lado podemos pensar también, por decir, en un conflicto, en una consecuencia de este conflicto. ¿Qué dice el mismo autor al respecto? Las puestas en escena, por lo menos las que hago yo, no son más que retratos teatralizados de personas. Los objetos ayudan formalmente en la composición, pero también simbolizan cosas. Otra cosa importante es el contexto, el momento y el lugar. El momento y el lugar donde sucede toda la realidad. Los 7 hombres que están caracterizados de médicos, enfermeros, y el perito balístico que está a la derecha de la foto de la autopsia, miran a la cámara con la emoción de estar allí a 30 centímetros de una hermosa joven desnuda, maquillada, mutilada, inaccesible. Y también está esta cuestión del aquí y ahora, tan propio de la fotografía misma. En el fondo, Autopsia es un documento. Por más adornos, cambios, retoques digitales, ensayos, pruebas, errores, las citas de Rembrandt y la foto de Che muerto en Bolivia. La muerte es la patria joven, me dijo Carlos Masoch, el que actúa de cirujano, cuando le mostré la foto terminada. Las ilusiones de un país que no pudo ser una generación quebrada, cercenada, una autopsia mal hecha de una muerte evitable. Una autopsia inútil, trucha, clandestina, perversa, desalmada. Lo que me parece importante e interesante es escuchar siempre el proceso del artista. Yo sí creo, por más, o sobre todo por la actividad de curaduría que he hecho y el trabajo de crítica, es que en realidad en el arte actual el testimonio del artista es tan importante como la obra misma. De manera que el proceso y el producto puedan estar juntos a la vista para que tengan un resultado, separando completamente producto y resultado, ¿no? El resultado es lo que ocurre en la mente nuestra, los que estamos viendo, asistiendo. Bueno, me voy a saltar otros porque en realidad creo que no hay tiempo. Lo voy a poner directamente. Cuando yo más te necesitaba, y ahora de nuevo tengo que seguirla y entregarte mi alma, entregarte todo mi cariño, entregarte todo mi amor, y que me ilumines el camino para seguirte, Señor, porque para mí
amarte, Señor. Quiero vivir para dejarte. Cuando yo estaba esposando, estaba atado, te pedí por mi hermano y por mí. En ese momento me estabas escuchando. Es mejor que me tiene tan feliz. Ay, cuando estaba masacrando, estaba matando, sentía ganas de llorar. Solo te pedía, divino del cielo, que nos salvara y no nos pasara. Pero tu arma fue más poderosa que aquella que mandó Satanás, porque a pesar de tanta matanza, mi hermano y yo no pudimos salvar. Porque a pesar de tanta matanza, mi hermano y yo no pudimos salvar. Bueno, es un trabajo que se ha hecho en un pueblo colombiano, Bocas de Ceniza, donde hubo una masacre de la cual se salvaron como 5 personas, ¿no? Estas 5 personas cantaron su testimonio porque era costumbre de la aldea de cantar sus historias, de cantar lo que ocurría. No son, como verán, a propósito de perdón, no los testimonios y los demás 4 que están grabados de esa manera tan focalizada, con evidente deseo de registro, ¿no? Y vamos a ver, para terminar, un video que es tipo composición. A propósito del qué y cómo, es esta focalización extrema en la cara del personaje, en su inmovilidad, en su concentración, y dejarlo que él cante lo que él quiere cantar. Entonces definitivamente ahí hay una mezcla de fe, del Señor, del mal de masacre, de gracias que me salvé, es decir, un relato que impresiona por no la indiferencia, sino por la manera casi tan normal en que se asume la matanza, por ejemplo, ¿no? Entonces es un documento que queda como abierto, no es manipulado, ¿no? Esto es muy importante y es un gran esfuerzo de este artista que ha trabajado tipo registro. En el caso de tipo construcción, una construcción, por cierto, de corte metafórico, en este caso sí, el video como que necesita la explicación. Lo que dice la artista, que es la que hace la performance, mi cuerpo, no en tanto individuo, sino en tanto cuerpo social, cuerpo colectivo, cuerpo global. Ser o reflejar a través de mí su experiencia, porque todos somos a la vez nosotros y los otros. Un cuerpo que sea cuerpo de mucha gente, que se recrea continuamente a sí mismo, que se resiste continuamente porque el sistema del mundo daña, impide, asfixia, extermina. Nosotros mismos y muchos otros al mismo tiempo, que no permiten que nos conformemos con sobrevivir, sino reaccionar, resistir, crear. Bueno, justamente con respecto a esta afirmación del artista va la conclusión. Enfocar el arte no solo como producto o proceso, sino principalmente como resultado, supone resaltar su valor de acontecimiento que ingresa en la mente y la experiencia de la gente, estimulando un cambio, una respuesta. Heidegger postulaba que la obra de arte crea un horizonte del mundo donde la existencia adquiere otro sentido. Hay que imaginarse qué efecto puede tener un acto de arte que estimula nuevas interpretaciones del mundo a partir de la interpelación de la realidad, del diálogo con la gente, de sus preguntas y respuestas. Imaginarse y hacer ver, sentir, pensar, reaccionar. Gracias. Muchas gracias, Mijaela. Ahora viene Lucía Cuba. Lucía Cuba. El trabajo de ella se basa en una aproximación crítica al diseño de modas y a la construcción y exploración de prendas de vestir como agentes performativos y políticos. Como investigadora,
en salud pública y psicología, explora temas sobre el cuerpo, género y biopolítica a través de la construcción del vestuario como agente crítico. Entre sus más recientes proyectos se encuentran el proyecto Gamarra y Artículo 6, plataformas de diseño activista que se aproximan a temas sociales a través de prácticas críticas de diseño y moda, mientras que el proyecto Objetos, Sujetos explora la agencia del vestuario y de los objetos de la moda. Dejo con ustedes a Lucía Cuba. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a participar en el encuentro y a todos ustedes por estar acá presentes esta noche. Esta mesa tiene el reto de pensar en el futuro del activismo cultural. En estos últimos días se han compartido experiencias que desde múltiples disciplinas comparten imaginarios que trascienden categorías y geografías establecidas. Como ustedes ya saben, soy diseñadora de modas, pero hoy no usaré esta presentación para cuestionar si es que la moda puede o no hacer activismo cultural, porque lo es. Y es a partir de esta práctica, es a partir de la práctica de muchas y muchos diseñadores que tanto a nivel nacional como internacional retoman la dimensión activista, performativa y social de la moda. Hoy quiero justamente presentar a la moda como activismo cultural. En otras palabras, pensar y hacer desde el vestuario y los objetos del vestido. Resaltar la amplitud cultural de la moda como expresión y que ésta no se pierda sobre un registro de lo comercial. Para lo cual voy a presentar brevemente 5 propuestas de diseño que se aproximan a partir de este contexto. Hackear la moda, propuesta del diseñador Otto von Busch, plantea repensar y hackear los sistemas de la moda a partir del empoderamiento de los usuarios de la misma. Este gráfico simboliza de alguna manera su propuesta hacia el hackeo de la moda. Resimboliza una máquina de coser y le otorga a las personas la capacidad para construir su propia identidad a través de la apropiación de su vestuario. De igual manera, replantea sistemas de intercambio y producción buscando alterar en todo sentido las funciones tradicionales de una máquina de creación de identidades. Esta máquina, simbolizada, como lo dije, en la estructura de una máquina de coser, invita al usuario a apropiarse de la misma, a generar alianzas, a generar relaciones que excedan limitaciones, a crear interfaces y a compartir conocimientos, promover transparencia, mantener siempre la energía activada o prendida, a tratar de enchufar nuevas intensidades, a incluirlas al sistema y salir también fuera de él, a hacer nuevas construcciones, a empoderar a usuarios, a crear múltiples instancias, a mutilarlas, a modularlas, a descentralizar el control y a usar la inteligencia para la innovación. El trabajo de Otto es muy extenso. Esta es una del tipo de acciones que plantea, aparte de tener una producción muy intensa a nivel de investigación y de publicaciones académicas. Este es, por ejemplo, un manual para reformar un tejido a partir de una construcción de vestuario previamente establecida por otros, apropiarla al gusto personal, al diseño que uno quiera, de acuerdo a lo que su identidad también de alguna manera lo esté solicitando. Y así como hay este esquema, tiene un sinnúmero de esquemas que invitan a los usuarios a apropiarse de conocimientos que generalmente suelen ser condicionados a espacios de la moda en donde la gente cree no poder acceder. Es un poco descentralizar el conocimiento en ese sentido y reapropiarse de estructuras que aparentemente no pueden ser restablecidas. El diseño sin pérdida y el diseño de corte libre, que son los 2 ejemplos que voy a presentar a continuación, se plantean como prácticas y paradigmas de diseñadores que diseñadores usan para desarrollar imaginarios en moda. Diseñadores como Timo Rissanen y Julian Roberts trabajan con este paradigma en distintos espacios educativos, formales y no formales, a partir del cual de un mismo corte no solo se evita generar desperdicio de la tela al momento de hacer el diseño de una prenda de vestir, lo cual eventualmente impacta en el medio ambiente, sino que se generan nuevas transacciones económicas y afectivas en la medida en la que los diseños adoptan formas atípicas
motivadas por el material y su impacto, y no exclusivamente por un fin estético. Me pareció interesante compartir esto porque muchas veces se conoce poco sobre por ejemplo, los esquemas o los formatos desde los cuales se construyen las prendas que tenemos todos ahorita puestas. Alguien probablemente que se haya metido o que haya tenido la experiencia de coser en algún momento sabrá que uno tiene que desarrollar un patrón para después pasar a terminar con la costura y darle una forma final. Justamente este paradigma del diseño plantea que un corte de tela sirve para hacer todo el vestuario construido. Y en este caso replantea también la noción final del producto de la moda, como lo mencionaba hace un ratito, no solo en función de cómo va a quedar al final como producto, si va a ser bonito o no, sino sobre todo en función a la explotación máxima del material y al jugar de alguna manera con tratar de plantear nuevas formas dentro del cuerpo, del vestido y de cómo las personas pueden aproximarse y conciliar esas propuestas distintas en vestuario. Estos dos diseñadores trabajan mucho en el plano educativo, como lo mencionaba, y lo interesante de esto es que hay mucha gente joven que está siendo formada a través de diseñadores que utilizan la técnica del corte libre o del cero pérdida y están proponiendo modelos nuevos o formatos nuevos y sistemas nuevos finalmente para desarrollar sus propuestas en moda. Aproximándose a una realidad local, Mitocondria, a quien habíamos fotografiado, creó la colección Pisa y Arranca, buscando dar a conocer la historia de las líneas de transporte público de la ciudad de Lima y a la vez desestabilizando la imagen de género típico del imaginario de la moda local. Mitocondria viste su cuerpo y replantea las nociones de género y política de la moda. Mitocondria viene trabajando en el ámbito local por más de 3-4 años, siempre acompañando sus colecciones con pequeñas historias que narran sus procesos de inspiración, siempre utilizando su propia imagen como una imagen clave al momento de compartir sus propuestas en diseño. Y es esta última colección, una colección que le permite de alguna manera transar con una temática, con una temática social que de alguna manera nos atañe a todos, que era un proceso que inspiraba para él un conflicto desde lo positivo a lo negativo y que trataba de darlo en sus propias palabras o trataba de darle un vuelco un poco más lúdico y más real, más cercano a lo que todos de alguna manera podríamos pensar que la realidad del tránsito en Lima estaba en nuestras vidas. El uso de vestuario y la forma de representar sus propias creaciones en su propio cuerpo definitivamente propone una nueva imagen dentro del imaginario de lo que solemos ver como la imagen de moda a nivel local, sobre todo. Es muy interesante para poder seguir conversando. Podemos hacerlo de repente posteriormente. Esta es una de las tantas propuestas que hay también a nivel local. Tejer una teta es una acción colectiva liderada por Jordana Martín, que genera sesiones en donde participantes de diversa índole, de instituciones, personas independientes, con o sin conocimientos previos de tejido, tejen prótesis en lana de angora que se donan a sobrevivientes de cáncer de mama. Estas sesiones que se crean, como lo mencionaba, en alianzas tanto con espacios artísticos, culturales, como con instituciones de salud, agrupaciones de familiares de víctimas del cáncer, tienen como finalidad no solamente terminar con un objeto creado, sino también compartir un espacio y en ese sentido generar una construcción colectiva que trascienda a este objeto y que tiene un impacto importantísimo más allá de la sesión en sí misma. Muchos de estos participantes no solamente mantienen la actividad del tejido posteriormente a la sesión en sí, sino que han podido activar otras sesiones de tejer una teta en otros espacios geográficos y en otros espacios también culturales. El impacto que este tipo de dinámicas pueda tener es sumamente amplio
Y así como en este tipo de sesiones hay muchísimos ejemplos de otros colectivos y personas que están activando sesiones de construcción en donde temas de género están sumamente presentes, en donde el rescate también de técnicas tradicionalmente vinculadas, por ejemplo, a movimientos femeninos, están siendo de alguna manera retomadas, replanteadas y repensadas en un escenario un poco más contemporáneo. Si bien el objeto creado, como lo mencionaba, es importante, el impacto que tienen estas sesiones en cada uno de los participantes lo es también, y las dimensiones en donde esto puede ser analizado y replicado son infinitas. Y eso es una de las razones por las cuales y con las cuales yo también lidio en mi trabajo personal, como brevemente lo mencionó Mijaela. Hace más o menos 3 años creé un proyecto que se llama Artículo 6, Narrativas de Género, Fortaleza y Política, que a partir de la moda busca informar respecto del caso de esterilizaciones forzadas ocurrido en el país, haciendo uso de la moda, sus objetos y sus relaciones. Como vemos aquí, por ejemplo, una plataforma tradicionalmente asociada y conocida de los sistemas de la moda como una pasarela durante una semana de la moda, se convierte en un espacio también en donde transitan estos objetos que pueden tener diversos significados, tanto dentro de ese sistema como fuera del mismo. Dentro de las distintas imágenes, actividades y acciones creadas, se genera otro tipo de impacto y a la vez se explora y cuestiona el espacio político desde donde el cual ejerce la moda. Este espacio aún no está completamente estudiado ni es enteramente entendido. Poco conocemos de otras caras de la moda, por llamarlas así, más allá de las que vemos de repente en una revista o en la televisión, o de lo que creemos que es o significa el diseño de modas o ser un diseñador de modas. El reto definitivamente está también en repolitizar la experiencia humana a través del vestuario y de comprender a este como un universo complejo y el vestuario con agencia. La moda se convierte, o mejor dicho, la moda nunca ha dejado de ser un medio con una infinidad de significados, y replantear y retomar esta cualidad y esta capacidad y este potencial de la moda para poder también tener una voz y una voz participativa en otros ambientes es algo que definitivamente se está haciendo ahora con mucha más fuerza. La moda es en ese sentido activismo cultural. Gracias. Les voy a presentar a Paloma Carpio, peruana también, licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinó el área de teatro de los talleres de la Tarumba y el núcleo de gestión del Grupo Perú de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social. Su trayectoria como directora la ha llevado a trabajar con el Grupo Yuyashkani, además de haber sido co-creadora y codirectora de Actuar para Vivir, proyecto ganador del 4º concurso anual de proyectos de responsabilidad social entre jóvenes universitarios. Ha sido coordinadora de proyectos y gestión cultural de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, rol desde el cual coordinó el programa Puntos de Cultura. Los dejo con Paloma Carpio. Quería empezar agradeciendo la oportunidad de generar este espacio, de generar también un esfuerzo tan grande que significa juntar a personas de diferentes referentes, de diferentes ámbitos. Creo que solo ese ejercicio ya empieza a provocar mucho y por eso me alegra mucho estar aquí. Yo voy a hablar un poco desde los distintos lugares por los que he transitado. Desde las artes escénicas hay, desde mi trabajo, una inquietud por buscar y indagar permanentemente en qué posibilidades tienen las artes escénicas para generar procesos de encuentro e intercambio, pero también he tenido la suerte y el gusto y también el reto y me he enfrentado a muchas dificultades desde el trabajo en la gestión pública, y me parecía importante intentar generar algunas reflexiones sobre qué pasa en esa forma de
de transiciones que tenemos que hacer para poder provocar los cambios que queremos provocar en la sociedad, ¿no? Si es que nos ubicamos en un único punto, podemos generar mucho y por supuesto que todas las iniciativas que tengan raíces sólidas van a generar impactos positivos, pero también es muy interesante, y lo digo a nivel personal, ver qué pasa en la interacción entre los mundos, ¿no? A veces sentimos que el mundo del arte es totalmente distinto al mundo del Estado, y como hace un rato decía José Carlos Agüero, el Estado no es ese, lo apunté y me pareció, no es esa absoluta fuente del mal que podemos pensar muchos. En todo caso, es un espacio a transformar y me parece importante también hablar desde esas posibilidades, porque ha habido también en este encuentro mesas que han discutido justamente sobre eso, sobre el rol de la gestión cultural, de las políticas, y entonces, bueno, como han dicho las compañeras anteriormente, es un reto enorme intentar cerrar con algunas reflexiones por aquí. Y me parecía interesante, bueno, como dijo Jimena, el título de la mesa es muy provocador, ¿no? No hay futuro, como pregunta, y en la reseña de la mesa se planteaban algunas ideas en torno a unos derroteros, tal cual lo propone el texto, sobre problemáticas que apremian a la humanidad y sobre las cuales de alguna forma nuestros trabajos están teniendo un punto de vista o proponiendo miradas. Algunas de esas problemáticas referían, por ejemplo, al deterioro del medio ambiente, al racismo, a la discriminación, al individualismo, al consumo, a la pobreza y la violencia, y la mesa se plantea con esta pregunta final, ¿no?, de qué nuevos retos le depara al activismo cultural y cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo quise empezar dándole una vuelta a estas problemáticas que la mesa señalaba como urgentes a atender, ¿no? Y como son varias, sentía que valía la pena también reflexionar sobre qué tienen en común estas problemáticas, ¿no? Que al final son como intentar ir a las causas originarias de esos problemas que sentimos como urgentes en la actualidad. Me parecía que por ejemplo, que si hablamos de racismo, de discriminación, estamos hablando de intolerancia. Siento que mucho de lo que nos mueve como artistas y activistas es generar respuestas ante la intolerancia que sentimos en el mundo, ¿no? Hay muchas formas de expresión de violencia que tienen como origen la intolerancia, y es una intolerancia a la diferencia, ¿no? Creo que hay muchas de las mesas durante el encuentro que han planteado temas de género, temas en torno a los derechos de minorías, y siento que todo eso refiere a la incapacidad por valorar la diferencia, y esa intolerancia, que es este resultado de la incapacidad de reconocer al otro, la vemos en el día a día, lamentablemente, desde Medio Oriente, pasando por Estados Unidos, en situaciones muy dolorosas, expresiones de rechazo a las comunidades afro, por ejemplo, o declaraciones tan desafortunadas como las de Donald Trump, pero lo vemos también permanentemente mucho más próximo en nuestro país, en Latinoamérica, en los crímenes de odio que se cometen contra la población LGTB, y en general en el Perú, con las múltiples formas de violencia sistemática y de negación de derechos que las poblaciones históricamente excluidas han pasado, ¿no? Entonces hay como esa causa común de muchos otros problemas, que es la intolerancia, que me parecía importante reconocer dentro de esto que estamos debatiendo. Y otra de las causas comunes que tiene que ver con otras de las problemáticas que plantea la mesa, que tienen que ver con el deterioro del medio ambiente, el individualismo, el consumo y la naturalización de la pobreza, tiene que ver, desde mi punto de vista, con una pérdida de paradigmas, que es parte
la posmodernidad, de la época en que vivimos, ¿no? Hay al no tener referentes a cuestionar cuestiones básicas que tienen que ver con la convivencia, hemos entrado a un ciclo de una crisis ética desde mi punto de vista, que genera también que finalmente que el rasgo predominante de la sociedad sea un ciudadano que no se considera ciudadano, sino antes, que como aquí está José Carlos Llanera, con quien ayer hemos estado conversando en otro conversatorio también, esa sociedad genera consumidores y no ciudadanos, ¿no? Que genera personas que se ocupan más de su propio bienestar, de su propia idea de éxito, más allá de mirar procesos colectivos, apostar por respuestas colectivas a problemas que finalmente, como los que se plantean aquí en la mesa, nos tocan a todos, ¿no? Entonces, me parece que desde encarar estas dos dimensiones tan profundas de los problemas que son urgentes en este momento en la sociedad, identificando que la intolerancia y una crisis ética son algunas de las explicaciones, me parecía importante porque justamente nos ayuda a responder la pregunta: ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los nuevos retos? Los nuevos retos tienen que ver con cómo hacemos frente a eso. Y entonces tengo la suerte de ser la última en esta mesa, porque eso me ha permitido también ver la experiencias previas y poder concluir que de hecho desde el arte y el activismo cultural hay formas, hay herramientas de hacer frente a esos problemas. Desde el arte y el activismo cultural visibilizamos, damos voz, señalamos aquello que nos negamos muchas veces como sociedad a ver, ¿no? Damos tribuna a personas, historias, memorias que tienen que tener un lugar para compartirse, y el arte está ofreciendo esa plataforma, y eso es muy valioso. El arte está permitiendo también cuestionar y proponer nuevas formas de representación de la realidad. El arte es ese ejercicio permanente de decir: las cosas no necesariamente son de la forma en que las estamos percibiendo, pueden ser, la realidad puede ser distinta, y eso es algo que no podemos perder de vista respecto a lo que el arte genera. El arte propone también algo muy valioso, que es formas de intercambio y relación. En una sociedad donde tendemos a mediatizar las relaciones, todos somos víctimas o fanáticos quizá de las redes sociales, de la comunicación mediatizada, pero eso genera muchas brechas respecto a cuestiones básicas que necesitamos, que es sentir que estamos próximos, ¿no? Y el arte nos permite también sentir y experimentar esa proximidad, y por lo tanto conectarte con el otro, ¿no? El arte también propone una forma de valoración del sentir y del experimentar cercanamente, que es algo que no se valora en muchos otros ámbitos, ¿no? Incluso en la academia hay un imperativo y una dictadura de la razón que es muy dura, ¿no? Y justamente el arte te permite ver que no, pues que es muy valioso todo lo que se puede generar y identificar desde la razón, pero hay que experimentar las cosas también desde la piel, ¿no? Y eso es algo que creo que a cualquiera le interpela, ¿no? Si uno logra acercarse a otro desde una experiencia sensible, un cambio va a producir en ese otro por acercarse desde un modo que normalmente no es tan próximo. Y eso justamente también es una de las cosas que me parece valiosa del arte, que es que esas vivencias, esas sensibilidades son finalmente el sentido del hacer, ¿no? No son los resultados, las mercancías, los productos, el sentido de lo que hacemos, ¿no? Es en esas interacciones que generan las experiencias artísticas o de activismo cultural que cobra sentido lo que hacemos. Por eso, en el resumen que hizo Jimena hace un rato, tiene mucho sentido el hecho de enfatizar esto de los procesos por sobre los productos, que es algo que por suerte se viene compartiendo mucho.
Hay una palabra, que al igual que tránsito, que es una palabra que me gusta mucho, hay una palabra que siento que a mí me ha generado muchas formas de relacionar, que es la idea de los puentes. Justo en todos los debates que hay en torno a conceptos y prácticas muy interesantes, como por ejemplo lo es la cultura viva comunitaria, la idea del puente ha estado siempre muy presente en esas discusiones, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de cultura viva comunitaria empezó con una acción grande que fue el lanzamiento de una plataforma puente por la cultura viva comunitaria a nivel latinoamericano, y lo señalo porque en ese esfuerzo que implicó articular a muchas redes e iniciativas culturales para promover políticas públicas que reconozcan la acción de organizaciones con impacto positivo en sus comunidades, esta metáfora del puente permite entender que uno tiene que estar dispuesto a generar espacios de encuentro que impliquen no quedarte en tu lugar seguro, sino estar dispuesto a acercarte al otro. Y el otro puede ser el Estado, el otro puede ser la empresa privada, el otro puede ser instituciones como universidades. De hecho, yo también valoro mucho este espacio porque que una universidad como la Cayetano acoja a referentes de otros ámbitos es un logro y es una forma de visibilizar ese tránsito y encuentro en esos puentes que hay que crear. Entonces, pero yo también siento que para lograr hacer estos recorridos y esos tránsitos de esos puentes que hay que tender, hay que superar mucho de lo que decía al inicio, mucha de intolerancia y mucho de desvalorización del otro. Y lo digo también porque creo que en el mundo y en nuestro quehacer también hay una tendencia natural, porque el mundo se ha construido así, de ver todo de modo polarizante o binario, ¿no? Y por suerte, por ejemplo, en este encuentro hemos hablado, se ha debatido sobre si el mundo está más allá de lo femenino y lo masculino, o de otras formas de construcción binaria, pero muchas veces en nuestro quehacer actuamos como si todo fuese excluyente, ¿no? Lo digo también porque creo que en el debate de mucho de lo que tiene que ver con cultura comunitaria, con políticas públicas, serviría mucho si es que en lugar de señalar la sensación de que yo estoy en un lugar y el otro está en el lugar opuesto, como lamentablemente también pasa cuando pensamos dicotómicamente en izquierda y derecha, nos perdemos la posibilidad de ver todos los espacios de encuentro, intersección que puede haber entre las personas y organizaciones que finalmente nos movemos desde distintas identidades, no todos somos diversos, la diversidad no es algo que existe hacia afuera, cada uno desde adentro es mega diverso y justamente hay posibilidades de empatar y conectar con los otros porque cada un otro es también diverso. Entonces me parecía importante señalar esta necesidad de superar las lógicas dicotómicas porque creo que tiene que ver con los retos del momento en el que estamos. Creo que para ir terminando, ¿cómo encaramos los retos que tenemos como sector? Creo que hay que romper los círculos. Romper los círculos no es un acto de destrucción, es al contrario. Tenemos que romper los círculos y vuelvo a la imagen del puente, acercando estos universos que están aparentemente inconexos, pero hay gente y hay mucha gente aquí que juega ese rol, busca conectar esos mundos y la única forma de generar una visión un poco más compartida de hacia dónde ir es que haya gente que generen estas bisagras, ¿no? Y eso también significa ocupar lo público. Ocupar lo público es ocupar la calle, ocupar las instituciones, ocupar el Estado, no burocratizar más lo que existe, sino al contrario, transformar esos otros espacios
desde la creatividad, desde la sensibilidad, ¿no? El mundo necesita ser transformado desde esos lugares, y justamente por eso nuestra responsabilidad está en salir de nuestra burbuja e intentar acercarnos a esos otros ámbitos, porque la verdadera transformación de la realidad, desde mi punto de vista, está en ir desde adentro cambiando las cosas, ¿no? Y también tenemos el reto, ya a nivel más de pares, de ser más solidarios y transparentes también entre nosotros, creo, ¿no? Me parece muy importante, siempre hablamos de la necesidad de articularnos, y ya a esas alturas, y por suerte también es algo que se está problematizando, se dice, bueno, ¿pero cómo? ¿Y para qué? Y se está empezando a reconocer lo enormemente difícil que es articular, que es trabajar asociativamente, que es hacer, proponernos algo en común y intentar lograr eso que nos hemos propuesto en colectivo. Y justamente creo que una de las mayores dificultades está en que muchas veces no se actúa con transparencia, con sinceridad, no se plantean cara a cara los propósitos también de lo que moviliza las acciones colectivas, ¿no? Entonces me parece eso que es fundamental, poner en primer lugar ese ser solidarios, ser transparentes, que tiene que ver también con la ética. Y creo que también hay que, así como hay que ser éticos, transparentes y solidarios, hay que ser estratégicos también, ¿no? Creo que es fundamental en lo que hacemos tener agendas claras, o sea, proponer. A mí me parece, por ejemplo, fascinante la claridad con que se está moviendo ahora lo del déjala decidir. Creo que hay una agenda clara, una estrategia clara, una cantidad de personas muy valiosas detrás de eso. Y así tenemos que, para los logros específicos que nos propongamos como sector, tener una mirada lo más directa posible hacia la meta, para saber cómo congregar todas las voluntades que se pueden sumar en esa dirección, ¿no? Y entonces, para terminar esa pregunta de ¿no hay futuro? ¿Hay o no futuro? Yo creo que habrá siempre futuro en la medida de que estemos dispuestos a tender puentes, a salir de nuestro territorio cómodo y seguro para encontrarnos con la diferencia en el día a día. Irrumpamos en lo público, hagámoslo con marchas, movilizaciones, con todas las herramientas que tengamos, pero también hagámoslo creando nuevos espacios cotidianos de intercambio, en los cuales no se busque imponer una verdad. Aquí creo que es muy importante plantearlo. Nadie tiene una única verdad, creo que lo dijeron también en la mesa anterior, que me parece eso algo clave, sino que desde esas distintas miradas, desde esos distintos encuentros, que tienen que ser desde lo cotidiano, desde ahí es que vamos a poder generar nuevas posibilidades de transformación de la realidad. Para eso tenemos que estar dispuestos a acercarnos incluso a quienes más rechazamos. Yo lo digo también como experiencia personal, el trabajo en el Estado no se lo deseo a nadie en términos de experiencia de vida, pero sí creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo por intentar entender el lenguaje del otro, ¿no? Y a veces también, así como hay que tender puentes, hay que se necesita gente que actúe de traductora, ¿no? Eso también lo comentábamos hace poco en otro espacio. Hay que intentar entender el lenguaje del otro, acercarlo al lenguaje de otros grupos, porque si no hacemos ese esfuerzo, entonces vamos a seguir dialogando solo entre algunos. Gracias. Simplemente me queda claro el papel que juega el arte y el activismo cultural, pero me sigue pareciendo una lucha entre David y Goliat. Pero si no creyéramos en lo que estamos haciendo, no estaríamos aquí sentados, estaríamos haciendo otra cosa, estaríamos, no sé, en una empresa, generando un montón de plata. Entonces, vamos a dar, no sé si hay dos preguntas que alguien quiera hacer. Dos, por favor, me disculpan, pero a las 8
y 10 tenemos que terminar realmente. Entonces, una serie... Esta va para Lucía Cuba. En realidad, bueno, siempre desde un punto de vista de la moda, siempre trata de, digamos, vendernos esta imagen comercial de la mujer sexy y sensual, siendo, digamos, indiferente ante la cruda realidad de ser mujer, sobre todo en países tan machistas como el peruano, ¿no? Por ejemplo, porque no es lo mismo, digamos, salir súper sexy, digamos, acá en Perú como salir en los países nórdicos o en Estados Unidos en otras realidades. Porque precisamente se usa la moda como una manera de justificar la violencia, el acoso sexual callejero o incluso las violaciones hacia la mujer, ¿no? Porque se vistió así. Entonces, desde este punto de vista, la moda tiene una visión, digamos, de la mujer como para el placer heteronormativo, ¿no? De una estética heteronormativa. Entonces, por ejemplo, en la marcha por la discriminación del aborto, en casos de violación, nos decían, nos gritaban, no, pero cierren las piernas, o sea, siempre la mujer es la que tiene la culpa. Y bueno, desde este punto de vista, ¿qué tipo de marcas o, por ejemplo, el tipo de moda feminista, que como feministas creemos que tenemos el derecho de salir en igualdad a las calles sin ser acosadas o violentadas por el hecho de ser mujeres o por tener una ropa, ¿no? Determinada? Entonces, con respecto a la moda, ¿cómo es que hay algún tipo de iniciativas con las cuales se ha, digamos, replanteado esta problemática y se ha dado paso, digamos, al empoderamiento de la mujer o a la educación en este tipo digamos, de espacio? Y por otro lado, la moda como un activismo cultural, ¿cuál es el sostenimiento económico? O sea, solamente, digamos, el único espacio de difusión de son los espacios artísticos o académicos, o es que también hay una viabilidad comercial, pero al fin y al cabo, pues todo tiene que tener una sostenibilidad económica, si no, no tiene sostenimiento, digamos, a largo plazo, ¿no? Eso es todo. Hola, yo quería hacer una pregunta a Paloma. Quisiera saber si desde tu experiencia tú conoces algún caso, como un ejemplo claro de un acercamiento que haya habido entre lo que decías un poco, ¿no? O sea, el hecho de crear un puente claro entre, digamos, dos grupos que podrían ser como antagónicos en cuanto a forma de pensar a través de la cultura, porque me parece que eso es una cosa bien clave. Me parece que es un poco complicado llegar a grupos, o sea, por ejemplo, a élites y cambiar a través del arte formas de pensar si son grupos que generalmente siempre van a espacios que son los mismos y igual, o sea, gente de conos o de algo que están acostumbrados a un lenguaje artístico que es más discriminado, digamos. Entonces, no sé si tú conoces un ejemplo claro de una experiencia que haya logrado transitar de un lado a otro y generar un espacio como más común, ¿no? Buenas noches, la pregunta va para Paloma. Bueno, directamente a la gestión pública, ¿no? Ayer, bueno, no me acuerdo qué mesa, hablaban de que alguien se tiene que poner la corbata, alguien tiene que ser lo que hablabas, el puente, ese canal, para ser un intermediario entre lo que comúnmente se conoce como sociedad civil y el Estado, que más o menos habíamos dicho que en palabras tuyas que no es el temido espacio, ¿no?, que te cierra las puertas. ¿Qué de cierto hay en eso? Porque si bien es real, cuando se establece ese puente de comunicación o esa articulación, ¿no?, vemos cómo esas intersubjetividades, estos imaginarios, esas narrativas pueden tergiversarse. Ayer también hablaban del concepto de los indicadores y cómo estos pueden mecanizar, invisibilizar, acallar ideologías, y cuál es ese riesgo que se puede rozar o jugar con esa idea. Y que, o sea, tocar también la voluntad política, porque se ha hablado mucho, pero también es cierto de que de pronto el Estado no es ese temido espacio, pero de pronto es un espacio que sí te puede cerrar las puertas económicamente hablando, porque estamos atados concretamente a lo que es el MEF, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos? Solo eso. ¿Cómo vemos esta contribución a un cambio social? ¿Dónde está sí, hacemos visibles las cosas? De ahí, ¿qué pasa después? Es para las tres esta pregunta.
Y entonces son 5 minutos de cada una para responder las preguntas y ahí concluimos el... Bueno, veo que hay distintas cosas en juego. En principio, si bien la moda totalmente, desde toda perspectiva, puede proponer estereotipos, no la veo como la causante de la violencia sexual, y creo que hay que diferenciar desde dónde surgen estas problemáticas, ¿no? Me parecería complicado definir una moda feminista al mismo tiempo que entenderíamos como moda feminista acá, allá, en Lima, en Arequipa, en China, en Nueva York. ¿Cómo la entendería uno? No hay en ese contexto ninguna propuesta específica, hasta donde yo las conozca, que plantee algún tipo de estereotipo dentro de la moda o que promueva algún tipo de vestimenta para un determinado contexto en donde, por ejemplo, se fomente la protección al cuerpo femenino o en donde se trate de disminuir la violencia hacia las mujeres en relación al vestido, así de específico. Y definitivamente desde el ámbito de la moda hay poco en relación a, por ejemplo, la violencia que ejerce el mismo sistema de la moda en relación al cuerpo femenino cuando se proponen estereotipos tan definidos como en el caso de las modelos en una pasarela. Hay estudios mucho más vinculados a ese tipo de momentos específicos dentro del sistema de la moda, más no hacia el lado social en donde la moda, digamos, se activa o se puede evidenciar a través del vestuario. No sé si eso responde en algo esas inquietudes. En relación a qué tan sostenible es la moda en el contexto en el cual he presentado, creo que sería tan sostenible como cualquier otro tipo de actividad cultural similar entendida desde el arte y no desde la moda. Se comercializa en determinados espacios dependiendo de, bueno, ya sean proyectos o las problemáticas o las temáticas que están trabajando. Depende siempre de cada propuesta, de cada diseñador que está detrás de la propuesta o de agrupaciones colectivas que las están trabajando, pero el tipo de vida sostenible, activa que tiene termina siendo similar al de objetos de arte y objetos de arte que se vinculan a ese tipo de temáticas también. Y para retomar tu último comentario, y bueno, perdón, quería hacer llamar la atención de algo. La última persona que participó con una pregunta para Paloma hacía referencia a una frase en relación a participar también desde el Estado, como ponerse la corbata, ¿no? Como ponerse los pantalones, ¿no? Y esa asociación directa hacia algún tipo, hacia una identidad específica a través del uso del recurso del vestuario, que sin querer queriendo lo usamos todos y permanentemente, ¿no? Y hay esa facilidad también para estigmatizar y para categorizar a través de la moda, que no la hace solamente la moda, desde ese lado frío, lo más comercial, sino la hacemos todos nosotros en el quehacer diario, cuando no entendemos el potencial que también tiene eso, ¿no? Yo no me veo trabajando necesariamente en el Estado con un sastre, por ejemplo, y me encantaría también trabajar en algún momento, pero probablemente no lo voy a hacer con un sastre, y si fuera hombre, estoy segura que no sería una corbata. Pero el uso, digamos, de este tipo de clichés sigue promoviendo este estereotipo permanente y esta casi negación hacia un, no sé si negación, pero ese alejamiento hacia algo que nos pertenece, entre comillas, solo a los diseñadores, pero que en realidad nos pertenece absolutamente a todos nosotros, como la capacidad que tenemos todos de concebir nuestro propio vestuario y de encontrarle la agencia que tienen los distintos ambientes en donde nos movemos. Y ya simplemente para cerrar, bueno, el reto y los retos, más que futuros, de hecho los retos presentes, los que hablaban ustedes también y de los que se han hablado en estos días, tienen que ver con el uso, bueno, o con la concientización del espacio colectivo también como ese espacio en donde cada sujeto se individualiza en función a los otros también, pero en función a uno mismo, ¿no? Yo lo analizo desde la moda, con las distintas iniciativas que tratan de replantear un sistema que apunta mucho a la individualidad, pero a partir ahora de retomar esos espacios colectivos en donde se comparte. Y se comparte y bueno, se empodera en el buen uso de la palabra empoderamiento, ¿no? Y en ese contexto el empoderamiento
toma, al menos para mí, para la práctica de lo que estoy viendo, un significado sumamente importante en función a el momento en donde la persona, en relación a uno mismo y a una agrupación, da cuenta también del impacto que puede tener como persona sobre sus propias acciones y sobre lo que puede compartir. Y en ese sentido, sobre la posibilidad que tiene de hacer cambios y hacer cambios a través de lo que puede, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a responderlas en orden. Algunas me van a permitir hacer catarsis, creo. Primero, sobre la pregunta específica sobre los ejemplos de estos puentes, de estos acercamientos entre grupos aparentemente antagónicos. Creo que hay ejemplos valiosos. El que mencionaba hace un momento de la plataforma Puente por la Cultura de Vida Comunitaria, creo que es valioso. Es una gran articulación, una red de redes que actúa a nivel latinoamericano, buscando justamente acercarse a otros actores que van más allá de los que trabajan en el ámbito cultural, para lograr que políticas públicas a favor de estas expresiones culturales basadas en la comunidad, en la convivencia, en la reivindicación de procesos de transformación educativos y de empoderamiento desde la cultura en distintos territorios, que esas experiencias tengan respaldo. Es algo que está sucediendo mal que bien en algunos países tímidamente, en otros con más potencia, pero en gran medida por efecto de la voluntad de trabajo articulado de distintos actores públicos, actores privados, gente que viene de la academia, gente que viene de partidos políticos, gente muy diversa. Sobre la pregunta, ¿Víctor eres tú? Sí, ¿no? Sobre la pregunta de Víctor, que es la catártica, efectivamente no podemos ser ingenuos, ¿no? Claro, yo con mucha convicción hablo de estos puentes, pero sé que transitarlos no es sencillo. Sé que hace falta, para lograr llegar al encuentro necesario, que haya voluntad de la otra parte, y no siempre en el Estado se encuentra esa voluntad, la que entendemos por voluntad política. Y si la hay, efectivamente hay mecanismos muy duros impuestos por quien gobierna este país, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es el Ministerio de Economía y Finanzas, es desde ahí donde se decide todo lo que pasa o deja de pasar en el país. Lo digo así muy sinceramente porque en verdad es así, y creo que nadie que trabaje o haya trabajado en el Estado puede cuestionar algo así, lamentablemente. Y entonces, claro, hay perversiones, como tú mismo has dicho, ¿no? Hay la idea, por ejemplo, mecanismos de gestión pública que son, por supuesto, necesarios, pero que se vuelven perversos, como el del presupuesto por resultados, ¿no? El presupuesto por resultados es la única forma de que se invierta algo de plata en algún proyecto en el país. Pero resultados, ¿qué suelen ser? Resultados suelen ser infraestructuras, suelen ser carreteras, suelen ser sí, cosas positivas en algunos casos, como el número de personas que sale del analfabetismo, que por supuesto es algo muy valioso, pero todo se vuelve cuantificable, y los procesos que nosotros buscamos generar desde el arte y la cultura no necesariamente son medibles de esa forma, ¿no? Por eso está el desafío de generar nuevos indicadores. Y entonces, claro, como esa es la forma en que opera el Estado, uno se estrella contra la pared muchas veces, se cansa, se frustra, pero bueno, mal que bien, como también yo he dicho en alguna otra ocasión, los espacios en el Estado hay que conquistarlos y generar desde donde se pueda todas las mayores transformaciones posibles, porque algo quedará. O sea, justo a todos nos preocupa mucho qué va a pasar con el cambio de gobierno. No es que este gobierno haya sido genial, porque para nada ha sido genial en el ámbito cultural, lamentablemente no fue lo que se esperaba, pero mal que bien hay algunas iniciativas que han podido gestarse desde el Ministerio que ojalá perduren con el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que algo, más allá de si se logra mayores presupuestos o leyes, algo sí va a perdurar y va a generar que ciertas ideas sigan penetrando y logrando efectos mayores.
Y justamente, bueno, para la pregunta final que hacía Jimena de como que cuál es el paso siguiente a ser visible, ¿no? Ya hacemos visibles, pero ¿qué más, no? Yo recuerdo que cuando articulábamos el Grupo Perú de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, decíamos ya, pero ¿qué tipo de arte transforma? Y al final siempre nos respondíamos como que toda la experiencia artística, bueno, hay cosas que uno puede jugar y decir quizá no llegan a interpelar realmente las subjetividades, quizás se detienen mucho más en la forma y no tanto en lo que movilizan, pero en general toda experiencia sincera, sensible, que propicie un espacio de encuentro genera algún tipo de transformación. Entonces, por más minúscula que sea la acción, yo creo que hay un impacto, un cambio en las sensibilidades, y quizás lo que hay que hacer justamente es generar más evidencia de eso, ¿no? El reto, y por eso lo vuelvo a decir, es muy importante que una universidad como la Cayetano impulse ese tipo de espacios, porque legitima un poco también nuestro muy vapuleado trabajo, ¿no? Lamentablemente, o para bien o para mal, necesitamos que una universidad o que el Estado, que otros actores digan, sí, pues esto tiene sentido. Entonces, mientras más alianzas podamos generar también en ese nivel, más fortalecidos vamos a ser como sector. Mijaela. Que en realidad se relaciona con lo que se está debatiendo. Yo creo que en términos de psicología social tendría que hablarse de sensibilización, motivación, comunicación. Es decir, lo que ocurre es un proceso continuo que va a seguir, queramos o no queramos, porque el arte, la cultura, la dinámica social es una dinámica que existe agrupando e incorporando a todos nosotros. Lo que somos nosotros somos agentes que podemos intervenir en puntos específicos para acortar distancias o para hacer orientaciones. No es que la cultura depende de nosotros completamente, porque la cultura es un fenómeno vivo por ella misma. Y en este sentido siempre va a tener futuro y siempre va a ser diferente y siempre vamos a encontrar cosas de criticar y siempre vamos a encontrar cómo podemos mejorar. Pero lo que es importante, y efectivamente yo no creo para nada lo que alguien preguntó por allá, que hay burbujas y cómo comunicamos, eso me parece completamente de hace 20 años. En este momento no vivimos en burbujas, vivimos en redes. Hay redes de comunicación que existen, depende de nosotros si ingresamos o no ingresamos en ellas. Las generaciones actuales están, por decirlo así directamente, entre la calle y la internet. Estas dos redes, el espacio público y el espacio virtual, son redes en que el arte transcurre, se transmite, interpela, hace que la gente participe independientemente de su condición socioeconómica o su definición de formación cultural. La educación es un otro gran espacio. Yo sí indicaría como el espacio formativo de la educación, el espacio de la comunicación en la red y el espacio público como los espacios ideales para activar y para darle más fuerza a las redes de comunicación. La solución siempre ha sido la comunicación. Es decir, no partimos de la idea de que el ser humano es un ser malo por excelencia y siempre va a estar con el deseo de ir al otro. Esperemos que aún no hemos llegado a esa idea tan pesimista, ¿no? Cada uno es el producto de su circunstancia. Esto sí, la cosa es que vea más allá de su circunstancia, de que estas circunstancias tengan puertas abiertas y que se comunique. Por eso es tan importante la visibilización, pero no es suficiente, ¿no? Es un primer paso. El segundo paso es la comunicación y el tercer paso es la participación en proyectos comunes. Y yo creo que yo conozca en Lima, hay un montón de proyectos comunes desde siempre. En ningún momento he visto como una separación por grupitos. Daría un ejemplo de teatro, el Motín. Yo he colaborado largo tiempo con el Motín. El Motín era una agrupación teatral donde eran todos los grupos de teatro de Lima, desde el extremo de Comas, así, la última calle, lo del barrio, hasta, no sé, un teatro experimental que se presentaba solo en la Alianza Francesa. Todos se reunían, intercambiaban, se conocían. Ahora, por ejemplo, la Galería del Barrio, ¿no? La Galería de Chorritos, que es una galería que realmente hace las transiciones entre las diferentes estéticas. Porque en realidad no estamos hablando de formas, estamos hablando de contenidos, y los contenidos humanamente son participativos.
todos somos humanos, por lo cual todos tenemos más o menos las mismas preocupaciones. Lo que pasa es que tienen pesos diferentes en función de las circunstancias. El conocimiento, el intercambio, la comunicación, participar en cosas en conjunto, yo creo que va mejorando el arte, la cultura, y el arte sí tiene un rol muy importante porque es un modo de ejercer la libertad. Con el arte uno se siente mucho más reprimido, menos condicionado, porque el arte experimenta y diluye fronteras, siempre lo ha hecho, y rompe con mucha facilidad cualquier frontera, cosa que en lo social es mucho más lento. Porque por razones de otra naturaleza, de tipo social, de cierta estabilidad, los cambios no pueden ser al día siguiente. En el arte sí. El arte puede explotar, explorar, explayarse, y desde este punto de vista es un laboratorio de percepción y de experimentación, y siempre va a tener un lugar muy importante. Puede ser que no sea el arte con el cual estábamos acostumbrados, la pintura, por ejemplo, de repente es intervenir con fotografías en vallas en el espacio de la calle, como ocurrió con las fotografías de Ana de Orbegoso, que estuvo dando vuelta como un mes y medio por diferentes calles de Lima como valla publicitaria. Entonces, este tipo de recursos son enormemente positivos. ¿Cómo hacer que se financie esos programas? Tampoco, bueno, es cosa de ingenio, es decir, tampoco hay que esperar que todo se ponga en bandeja, ¿no? Entonces es una cuestión de trabajar, de idear, de buscar alianzas, de hacer presupuestos, de aprender a hacer gestión. Es decir, no, o alquilar un gestor, si es tan difícil, no de que uno mismo aprenda a hacer presupuestos. O sea, hay tanta gente que sabe hacer presupuestos, ¿no? Simplemente trabajar en equipo. Yo tengo ya años de trabajar tanto en equipo y solo en colectivos que realmente estoy extrañando hacer algo solo por mí misma, algo individual y secreto, porque francamente me parece que estoy viviendo en la plaza pública haciendo siempre trabajo de colectivo, pero siempre vas a encontrar allá a alguien que sabe mucho más que tú en un campo. Es cuestión de comprender cómo funciona esta dinámica, ¿no? Y tampoco estaría tan de acuerdo de tumbar el Estado así como si... porque he tenido experiencias positivas con el Viceministerio de la Interculturalidad y con el Ministerio de Educación en cuanto, por ejemplo, al trabajo con las poblaciones indígenas o originarias, en cuanto a valorar el arte no solo como una forma de manifestación artística, sino como un paradigma cultural, una manera de comprender, una manera de que otros nos comprendan. El hecho, como yo mencioné, que Pendayan ha hecho tanto trabajo de mostrar, de hacer un montón de exposiciones, ha hecho que la gente de Lima tenga otra percepción, por ejemplo, de la Amazonía. Es que es un trabajo enormemente interesante de un artista que de repente sintió que él puede ser gestor de un lineamiento tan importante como hacer conexiones entre la Amazonía y el centro del país o el sur del país, porque creo que ahora está yendo de ciudad en ciudad, ¿no? Entonces hay experiencia, y todo eso sí tuvo que ver también con el Estado, pero con iniciativas pueden ser particulares, porque el Estado puede ser dispositivos, mecanismos, presupuestos y reglamentos hasta no poder respirar, pero también está hecho de personas. Y estas personas tampoco son esclavos hacia el 100% de los mecanismos, ellos también sienten los límites y tienen ideas, y quieren hacer iniciativas. Yo encontré dos núcleos completamente activos y maravillosos en el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Educación, que trabajaron, el caso en que yo he trabajado, que trabajaron con las poblaciones indígenas, no solo de Amazonía, sino de todo el Perú, de una manera estupenda, ¿no? Y el arte sí fue ampliamente valorado como una clave de la comprensión, de la transmisión, de la comunicación, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces yo creo que hemos dado realmente un excelente camino al día miércoles. Hemos terminado así como para cerrar ese círculo. Y entonces, para terminar esta reunión que ha sido realmente increíble, y muchas gracias debido a todo el público que ha venido a ser testigo, quiero darle la palabra a Carlos Cáceres, nuestro director, para hacer la clausura de la reunión. Solo quiero decir que ha sido un orgullo para, bueno, la universidad, nuestra casa acá, alojar este estupendo
esta reunión que yo creo que es inédita aquí y en buena medida, digamos, en el medio académico, ese tipo de discusión no se tiene tan a menudo, ¿no? Y algunos aspectos no se han dado nunca. Creo que en el país, por lo menos, entonces creo que de alguna manera roto esquemas es paradójico, como se dijo. ¿Por qué la Universidad de Cayetano? Porque somos una universidad de ciencias de la salud y de la vida, somos responsables de más de la mitad de la producción científica que se publica en el país, ¿no? Y es curioso que en esta universidad, que tiene un perfil tan a lo ciencia dura, también se ha abierto, yo creo que esa posibilidad de un espacio que en algunos sentidos es muy radical, ¿no? Y la universidad en ese sentido ha sido muy pragmática y se ha abierto hacia a aspectos que tienen que ver con la comprensión del enfoque de derechos humanos y la función, y yo diría en la creación reciente del centro, el entendimiento del papel que puede jugar en términos de acercar la evidencia a la sociedad para mejores políticas públicas en un marco de derechos humanos y defendiendo a las personas que son más vulnerables, ¿no? Creo que esa idea ha primado y representa, yo diría, un ejemplo digamos, creo que nuestra rectora fue muy importante en esa discusión, un avance. Entonces, el centro, una de las cosas que tiene es esta interdisciplinariedad, y qué mejor ejemplo de interdisciplinaridad que el tipo de discusiones que hemos tenido acá, donde ha habido un contingente muy amplio de artistas, pero también gente de ciencias sociales, y hay una gente de otros campos, ¿no? La misma Lucía, que es psicóloga, hizo salud pública. Entonces creo que ha habido, al final, ¿no? Varios de nosotros, ¿no? Yo mismo tengo una formación de médico, de epidemiólogo, muy interesado obviamente en otros temas, pero creo que hay la posibilidad de discutir mucho y crear esos caminos, porque falta mucho por hacer, y es cierto, coincido con mucho de lo que se ha dicho, se ha avanzado, y ese tipo de discusión tan rica, yo diría sofisticada, que hemos tenido, es algo que felizmente se ha registrado, se va a publicar, va a estar al acceso de más personas, y creo que así la tecnología y las redes nos van permitiendo compartir cosas que antes no podíamos compartir, ¿no? Eso nos permite crecer, ¿no? Entonces sí siento que estos 2 días y una noche han sido muy valiosos, hemos avanzado, y ahora, bueno, solo me queda agradecer a todos nuestros invitados internacionales, todos los ponentes nacionales, todos los participantes y todas, ¿no? Todas y todos los participantes del país, y a todo el equipo de Ciudadanías X y el resto de personas que participaron de la organización y ejecución. No los voy a nombrar porque por el cansancio se me olvidaría alguno y no quiero que me pase eso, ¿no? Pero eso sí, ha sido, creo, un trabajo muy bueno, y felizmente queda y queda también nosotros la voluntad de seguir en esto y encontrar formas de seguir generando las iniciativas de activismo cultural y los encuentros donde estas iniciativas puedan ser compartidas y discutidas y todas podamos crecer. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a todos por haber compartido, por su generosidad, a todo el equipo. Si en el equipo no hubiéramos tenido nada de lo que tenemos cada uno de las bolsas, los lapiceros, los detalles de cada uno, a los voluntarios que se inscribieron y que han estado ayudando a abrir las puertas, a poner el agua y esas cosas, para que todos podamos disfrutar y poder discutir aún mejor. Esto va para más, estamos conectados. Esto no es el final, esto es, creo que, el peldaño que dijimos en la primera reunión, que va para más. Gracias.